Qué bueno que estamos juntos, mis amigos. Soy el pastor Manuel Puerto y estamos compartiendo un tema que es interesante, un tema muy de actualidad y que tristemente en muchos sectores se ha abusado de él, el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado viendo qué es el bautismo del Espíritu Santo y dijimos que el bautismo del Espíritu Santo es el acto por medio del cual Dios nos sumerge o nos mete en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo es el acto por medio del cual todos los que somos hijos de Dios venimos a formar parte de la iglesia universal del Señor Jesucristo. Hemos estado estudiando algunos textos que nos hablan del bautismo del Espíritu Santo. Como podemos ver, en el Nuevo Testamento hay 7 referencias al bautismo del Espíritu Santo. No hay más, solamente 7. Y la palabra de Dios nos dice dónde encontramos nosotros el tema del bautismo del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, verso 11, Marcos capítulo 1, verso 8, Lucas 3, 16, Juan 1, 33, Hechos 1, 4 y 5, Hechos 11, 15 y 16 y 1 Corintios 12, 13. Ustedes pueden ver que estos pasajes son importantes, analizarlos, estudiarlos y ponerlos en práctica. Aquí lo que nosotros encontramos es que en los primeros versículos donde se menciona el bautismo del Espíritu Santo, es en los evangelios, y estos 4 pasajes son paralelos. La narración de Mateo la tiene Marcos, la tiene Lucas y la tiene Juan. Luego encontramos Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5, donde el Señor Jesucristo resucitado habla de la importancia de esperar, que los discípulos esperen ahí en Jerusalén para recibir el bautismo del Espíritu Santo en no muchos días. Vale la pena decir que todavía en Hechos 1 el bautismo del Espíritu Santo está en tiempo futuro. El Señor dijo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En el libro de Hechos 11, del 15 al 16, el apóstol Pedro, dando un informe a la iglesia que está en Jerusalén, le informa lo que ocurrió en el capítulo 10 de Hechos en casa de Cornelio, donde los gentiles vinieron a formar parte de la iglesia por primera vez. Y en Hechos 11, el apóstol Pedro les dice de una manera clara: y el Espíritu Santo cayó sobre ellos como sobre nosotros al principio. Y si ustedes se dan cuenta, ya en Hechos 11, habla en tiempo pasado, como un evento ya ocurrido. Y en el versículo 16, Hechos 11 y 16, Pedro dice: y recordé las palabras de Jesucristo que dijo: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Hechos 1 es futuro, pero en Hechos 11 ya es pasado el bautismo del Espíritu Santo. ¿Dónde ocurrió? En Hechos capítulo 2. Ahora, una vez que estudiamos todos estos primeros versículos, dijimos, solamente nos queda uno de los versículos. ¿Y cuál es? 1 Corintios 12, 13. Leo para ustedes el texto bíblico que nos dice así. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora, este es el texto clave en las epístolas del Nuevo Testamento que nos hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué nos enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, dice: y por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. La primera cosa que yo quiero que ustedes observen
es que nosotros somos sujetos pasivos en el bautismo del Espíritu Santo. No somos sujetos activos. No dice yo me bauticé. ¿Qué dice? Fuimos bautizados. El sujeto es Dios. Él es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo no puedo bautizarme en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos los cristianos somos sujetos pasivos. Es Dios el que nos agarra y nos sumerge en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Un punto más. ¿Con qué fuimos bautizados? Dice la palabra de Dios, por un solo espíritu. Es con el Espíritu Santo que fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo, entonces el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestro corazón, nos dio un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, y ese acto nos hizo ser miembros de la iglesia de Jesucristo. ¿A través de qué? De que el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Entonces, ¿con qué fuimos bautizados? Con el Espíritu Santo. ¿Quién nos bautizó? Nos bautizó Dios en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora, hay una pregunta que es muy importante. ¿Quiénes han sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Y yo quiero que ustedes miren lo que dice la palabra del Señor aquí. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No habla de un grupo selecto de cristianos, no habla de un grupo que ya logró hablar en lenguas, no habla de un grupo que pidió el bautismo del Espíritu Santo, no habla de un grupo que ayunó para que viniera el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, ya aclaramos que nosotros en el bautismo del Espíritu Santo somos sujetos pasivos, no activos. El sujeto activo es Dios. Él nos toma y nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por tanto, la Biblia dice, todos hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todas las personas que ya han recibido a Cristo como su Salvador personal han sido bautizados en el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9, dice claramente la palabra de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Mis amigos, yo no puedo recibir a Cristo hoy y meses después recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque si yo no tengo el bautismo del Espíritu Santo, no soy miembro de la iglesia. Y si no tengo el Espíritu en mí, sencillamente no soy salvo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece al Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que miremos un detalle más aquí en 1 Corintios 12:13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos. Miren que está hablando de tiempo pasado. El bautismo del Espíritu Santo ya ocurrió. En todos los que recibimos a Cristo ha ocurrido el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, número 4, ¿dónde somos bautizados nosotros? Y dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora,
¿A qué cuerpo se está refiriendo? Se está refiriendo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. En el libro de Efesios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo, hablando de el matrimonio, dice, y yo digo esto respecto de Cristo y su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos los que somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Por tanto, nosotros entonces, al recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces fuimos sumergidos en la iglesia de Jesucristo. Y quiero dejar esto sumamente claro. Ese es el propósito del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Meternos en el cuerpo de Cristo que se llama la iglesia. De hecho, la palabra bautizo, o como dice aquí, fuimos bautizados, es una palabra que no está traducida al español. Normalmente esta palabra la transliteraron. ¿Qué quiere decir esto? Que agarraron la palabra en el griego y la pasaron a las letras castellanas, pero no la tradujeron. La palabra bautizo, para traducirla al español, justamente quiere decir sumergir. Por tanto, hemos sido sumergidos, metidos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una pregunta importante, ¿cuándo recibimos el bautismo del Espíritu Santo nosotros? Bueno, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor. Yo no puedo recibir a Cristo, y lo voy a recalcar esto, no puedo recibir a Cristo hoy y dentro de meses ayunar y orar y pedir el bautismo del Espíritu Santo. Eso es un paquete que Dios me da. Cuando yo recibo a Cristo, recibo el perdón de mis pecados, el regalo de la vida eterna, soy metido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, soy hijo de Dios, soy justificado, y ahí podemos mencionar una larga lista de cosas que ocurren justo en ese momento que le entregamos nuestro corazón a Cristo por medio de la fe. Por tanto, entonces, mis queridos amigos, ¿qué podemos decir del bautismo del Espíritu Santo? Número 1, que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuándo ocurre este bautismo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Cuántas veces ocurre? El bautismo del Espíritu Santo solamente ocurre una vez y nunca más se vuelve a repetir. Yo no puedo estar siendo bautizado en el Espíritu Santo varias veces, porque cuando fui bautizado con el Espíritu Santo, fui metido al cuerpo de Cristo que se llama la iglesia, vine a ser miembro de la iglesia de Jesucristo y eso no puede repetirse. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios 4:5 dice, una fe, un bautismo, no hay más, uno solo. El propósito entonces es hacernos miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Yo espero que al haber hecho un análisis de todos estos pasajes de la palabra de Dios, que al haber estudiado la Biblia sobre este tema tan importante, tú tengas ahora una claridad de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Que Dios siga edificando tu vida y que tú puedas crecer para la gloria de Dios. Que Dios te bendiga.